Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin y en qué momento nos deja después de las caídas y subidas de estos últimos días. Así que empezamos. Bueno, vamos a ir directamente ya con el análisis. Actualmente en Bitcoin estamos en esta parte inferior del rango, sería la zona más o menos de los 30.000, en contraposición con la parte superior, que sería más o menos la zona de 58.000. Todo lo que fluctúe entre estos niveles significa que son movimientos, ya sean alcistas o ya sean bajistas, que están instalados dentro de un rango. Llevamos así ya desde enero de este mismo año, después del gran rally alcista, y podríamos decir que en gráfico mensual estamos en una tendencia claramente alcista, máximos y mínimos crecientes, pero que en gráfico diario estamos en tendencia bajista. ¿Esto por qué es? Pues porque los últimos mínimos, aquí los vemos, están siendo decrecientes y los últimos máximos, 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, se puede argumentar que esto es un doble suelo y que ya podemos ir hacia arriba, pero no es exactamente así, ya que primero el doble suelo no es demasiado consistente, eso es así, y luego que no venimos del siguiente contexto, donde el Bitcoin va haciendo máximos crecientes, se aplana y sí que es verdad que rompe niveles, pero sigue haciendo máximos y mínimos crecientes. Aquí ya hemos hecho máximos y mínimos decrecientes, por lo que no es lo mismo ver un doble suelo en esta tesitura, máximos y mínimos crecientes, pullback más largo de lo normal, da igual, pues oye, probabilidades de seguir hacia arriba. En este punto, todos estos niveles de aquí, de diagonales, horizontales, marcarlo como queráis, estas zonas de soporte las hemos roto todas. No es una sola, no es un número solo, ha sido ir rompiendo. Entonces, lo he comentado ya en anteriores vídeos que movimientos alcistas de 20-30% no indican nada, ¿vale? Perdonad. Si miramos el gráfico, ya hemos comentado gráfico mensual alcista, gráfico diario bajista, el análisis tiene que hacerse en gráfico semanal y es lo que vamos a hacer. El último mínimo está aquí y el último máximo está aquí, por lo tanto sí que podríamos entrar dentro de un contexto de, lo vamos a dibujar, ir subiendo, mínimo, aplanamiento de máximos y ahora estaríamos en esta zona de aquí. Por lo tanto, sí que podríamos dentro de un ámbito semanal romper hacia arriba, pero necesitaríamos algo, ¿vale? Aquí lo único que estamos viendo actualmente es una desaceleración, por lo tanto no es nada que nos indique posible movimiento alcista, solo estamos desacelerando. Por lo tanto, deberíamos ver una figura así, por ejemplo, una especie de doble techo, de doble suelo, perdonad, que luego ya nos podría indicar una continuación alcista. En este punto no hay nada, hemos desacelerado, estamos en un buen nivel, sí que es verdad. Esta zona de más o menos los 33.000 o así, por aquí, coinciden varias cosas. Coincide el último mínimo anterior, soporte horizontal, coincide esta diagonal, soporte diagonal, y coincide esta media móvil de 50 semanal, soporte dinámico. Por lo tanto, todos los tipos de soporte los tenemos allí acumulados. Es un punto importante, por lo tanto es normal que el precio frene y desacelere en esta zona. Para romper estos niveles yo creo que debería formarse algún tipo de patrón donde el precio, pues por ejemplo, formara un pullback y luego formara un nuevo mínimo decreciente en gráfico semanal. Esto sería bastante negativo porque hasta ahora los mínimos decrecientes y los máximos decrecientes los hemos visto en gráfico diario, en gráfico semanal no hemos visto nada, repito. Por lo tanto, ver eso en gráfico semanal sería bastante negativo. Entonces, viendo técnicamente la zona en la que estamos, si empezamos a poner, por ejemplo, el BMSB, que es el Bull Market Support, este indicador de aquí, BMSB, lo hemos enseñado varias veces en el canal, zona de soporte clarísimo en subidas, zona de resistencia clarísima en bajadas. Estamos por debajo del mismo y desde los niveles actuales, desde los 37.800 hasta tocar esta zona de aquí, sería subir un 20 y pico por ciento. Por lo tanto, podríamos subir un 20 y pico por ciento estando aún en un contexto bajista. Este patrón de aquí que estamos viendo me recuerda muchísimo a este de aquí.
El precio venía con una subida enorme, como podría ser este movimiento de aquí. Lo vamos a copiar, empieza a desacelerar y cae. Ahora lo ponemos arriba, pero si os fijáis, lo voy a quitar de aquí, si os fijáis, si lo analizamos un poco mejor, el precio rompe con fuerza la Bull Market Support, pero posteriormente forma una gran low test y una subida hasta la misma. Y cuando parece que puede volver a crear máximos crecientes, el precio entra en un mercado bajista, habiendo subido desde la zona de mínimos un total de un 100%. Imaginaros, aquí no se puede subir un 100% hasta esa zona, un 100% sería ponernos en máximos históricos casi, pero podríamos subir desde los mínimos recientes un 60% más o menos hasta romper este indicador para luego seguir cayendo, ¿vale? Por lo tanto, os quiero transmitir este mensaje de fuera FOMO. Si analizamos técnicamente lo que estamos viendo, sin tener en cuenta qué es Bitcoin, sin tener en cuenta ninguna historia de estas, vemos que la situación es delicada, ¿vale? Creo que para romper estos niveles, como he dicho antes, los niveles de 32.000, 30.000, esta zona aquí clave, deberíamos primero que entre un poco de papel y luego ver algún tipo de rechazo en estos niveles de aquí, ¿vale? Dudo que esto dentro de 2-3 semanas, el precio estando aquí, caiga directamente. Algo que también descarto prácticamente seguro es ver un movimiento alcista directo. Es decir, sabéis que mi punto de vista desde que estamos en esta zona de aquí, habiendo confirmado mínimos y máximos decrecientes desde los 44.000, llevo defendiendo que estamos en un rango, que el precio va a tardar, que hay que darle tiempo, espacio y demás. He comentado la manera con la que yo voy a comprar, lo podéis ver en otros vídeos, y creo que manteniéndonos en esta zona de aquí, toda esta subida de aquí puede ser bastante inútil, es decir, inútil en el sentido de comprar, ¿vale? Todo lo que sea subir es testear niveles previamente rotos, y quien sepa lo mínimo de análisis técnico sabe que después de romper una zona es muy probable que se testee como soporte o como resistencia. Por lo tanto, sin comentar nada del cruce de la muerte que se nombra así, que comentamos en otro vídeo, lo podéis ver en el canal, lo subí hace nada, está llegando, está aproximándose, pero sin tener en cuenta eso, otro escenario, como iba diciendo, que descarto, es que el precio en las próximas, pues yo qué sé, 3-4 semanas esté en esta zona de aquí, ¿vale? Descarto tanto un movimiento de las 2-3 semanas siguientes alcista como un movimiento de las 2-3 semanas siguientes bajista. Si tuviera que mojarme por alguno, lo llamaría bajista, sinceramente, pero sí que es cierto que ver una gran aceleración que nos lleve a los, pues por ejemplo, en este nivel de aquí, más o menos sobre los 48.000, si nos llevara el precio a los 48.000 en 2-3 días, sí que podríamos entender que algo puede estar cambiando y que igual podríamos romper directamente. Dudo que pase, sinceramente, pero que en 2-3 semanas, 4 incluso, como comento, el precio esté rondando la parte superior del rango, sí que yo creo que cambiaría el contexto y significaría que hemos hecho únicamente un pullback semanal más alargado de lo habitual, pero ya volvemos al recorrido alcista, ¿vale? Al final todo esto esperemos que se quede en una gran consolidación. Nos iría muy bien consolidar bien esos niveles, que a los inversores minoristas les dé tiempo a acumular en estas zonas, que la gente que ha entrado por moda se entere de lo que es Bitcoin, se entere de lo que es un activo o una inversión, que las grandes empresas puedan capitalizarse bien y luego ya seguir subiendo, ¿vale? Como he comentado, todo lo que sea movimientos alcistas de hasta un 20%, a no ser que se formen de manera súper abrupta, es decir, no comento si dentro de 2 días ya tenemos el precio un 20% arriba, pues cuidado, ¿vale? Pero si poco a poco vamos subiendo hasta un 20%, es posible que sigamos dentro de un contexto bajista. En gráfico diario, cuidado, en gráfico semanal no estamos bajistas y en gráfico mensual ni mucho menos. Pero sí que es verdad, creo que hay que hacer hincapié en el gráfico semanal y creo que podríamos ver un movimiento de este tipo, ¿vale? Lo he comentado en otros vídeos, ya he marcado el movimiento que más o menos creo que se puede dar. Subimos, bajamos, estamos un tiempo acumulando por aquí y luego formaríamos, a poder ser, una ruptura de un hipotético patrón que se forme, un pullback
para marcar un máximo creciente y un mínimo, sobre todo, creciente, y luego ya el gran movimiento alcista que nos podría llevar hasta los 100.000 o 120.000. Por lo tanto, lo voy a dejar por aquí. Solo quería comentaros un poco la situación actual. Después de estas subidas y bajadas puede parecer que el precio se nos escapa, que nos hemos quedado fuera, que hemos perdido la mejor oportunidad, pero yo creo que aún quedan nuevas caídas. Es probable que volvamos a testear zonas en las que hemos estado estos últimos días. Y nada, si te ha gustado, compártelo, suscríbete, dale me gusta y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!